Pensé que ya nada en internet podía afectarme, hasta que me topé con una historia que me heló la sangre. Navegando de manera casual, encontré un enlace titulado "El caso más aterrador de posesión en Alemania". De inmediato, la curiosidad me llevó a hacer clic, sin imaginar que lo que iba a descubrir cambiaría mi percepción de lo que realmente puede suceder cuando lo sobrenatural y lo humano se encuentran. La historia de Anneliese Michel, una joven alemana de 16 años, comenzó como la de cualquier otra persona, una vida tranquila, religiosa, una chica común que asistía a la iglesia, con una familia amorosa. Pero todo eso cambió cuando Anneliese comenzó a experimentar extraños ataques y visiones aterradoras. En su hogar, un ambiente que debiera haber sido seguro y protegido, se desató una batalla que nadie podría haber predicho. Lo que parecía ser un simple trastorno de salud mental se transformó en algo mucho más oscuro. Lo que descubrí a continuación no solo me sorprendió, sino que dejó una marca indeleble en mi mente, y lo peor es que, mientras tú lees esto, ya es demasiado tarde para olvidarlo también. Estás a punto de conocer la historia de Anneliese Michel. Una joven atrapada entre el mundo físico y algo mucho más allá de nuestra comprensión. Anneliese Michel era una joven alemana con una vida aparentemente normal. Era una chica religiosa, tranquila, que asistía a misa todos los días, como parte de su rutina habitual. Sin embargo, a los 16 años, todo comenzó a cambiar. Su vida dio un giro oscuro que ni ella ni su familia pudieron haber anticipado. Todo comenzó con algo tan simple como unos ataques de convulsiones, o eso parecía al principio. El diagnóstico inicial de los médicos fue epilepsia temporal. A pesar de seguir el tratamiento adecuado, los síntomas no desaparecieron, sino que empeoraron. Las convulsiones se intensificaron y comenzaron a suceder cosas que no podían ser explicadas científicamente. Anneliese comenzó a escuchar voces extrañas que la acosaban, diciéndole que estaba condenada al infierno. Su comportamiento, una vez tranquilo y educado, comenzó a volverse extraño y fuera de control. No solo escuchaba voces, sino que empezó a ver figuras oscuras que la acechaban. Esto la sumió en un estado de terror constante. Los médicos no tenían respuestas claras. El diagnóstico fue de epilepsia. Pero las voces, las visiones y la creciente violencia de su comportamiento desbordaban los límites de cualquier diagnóstico médico. La familia de Anneliese se vio atrapada entre la fe y la desesperación. Ya no sabían si lo que estaba pasando con su hija tenía explicación en la ciencia, o si, como sugerían algunas voces, algo más oscuro estaba tomando el control de ella. La desesperación de los padres de Anneliese creció día tras día, ya que los médicos no ofrecían soluciones efectivas. Las convulsiones no cesaban, pero lo que era aún más aterrador era que las voces y las visiones de su hija se intensificaban. Pronto, Anneliese comenzó a rechazar la religión que había sido la base de su vida. En lugar de encontrar consuelo en la iglesia, ahora sentía una aversión inexplicable hacia ella, como si algo oscuro la estuviera alejando de todo lo que antes le traía paz. Fue en este momento cuando la familia, atrapada entre la medicina y lo sobrenatural, decidió recurrir a lo que muchos considerarían la última opción, un exorcismo. Aunque los médicos seguían insistiendo en que se trataba de un caso de epilepsia, los padres de Anneliese sintieron que había algo mucho más grande y peligroso ocurriendo con su hija. Al principio, los sacerdotes se mostraron reacios a realizar un exorcismo. La iglesia no estaba dispuesta a intervenir sin una evidencia clara de posesión demoníaca. Sin embargo, después de que la situación de Anneliese empeorara, los padres decidieron actuar por su cuenta. Buscaron a un sacerdote dispuesto a realizar el ritual, y fue entonces cuando encontraron al sacerdote Ernst Alt, quien aceptó ayudarles, aunque sin el permiso oficial de la iglesia. Este fue el inicio de una serie de rituales que cambiarían la vida de Anneliese para siempre, y cuya escalofriante historia sería conocida en todo el mundo. Lo que seguiría sería algo que los involucrados jamás olvidarán, y que seguiría siendo motivo de debate y controversia durante años. El 3 de marzo de 1975, Anneliese Michel comenzó el primer exorcismo bajo la dirección del sacerdote Ernst Alt. Desde el principio, la situación fue más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado.
Anneliese, atada a la cama, comenzó a mostrar una fuerza sobrehumana. Su cuerpo se retorcía y su rostro se transformaba en algo grotesco. Su boca, deformada por las blasfemias, profanaba a los sacerdotes y su mirada, cargada de odio, parecía desafiar cualquier tipo de autoridad. Durante las primeras sesiones, la joven no era ella misma. Su comportamiento se volvía cada vez más extraño. Gritaba, lanzaba maldiciones en idiomas que nadie entendía, y decía cosas horribles sobre sí misma y sobre los sacerdotes que la intentaban liberar. Pero lo que más aterraba a los sacerdotes era el tono y las voces con las que hablaba. Cada vez que el sacerdote recitaba las oraciones del exorcismo, Anneliese respondía con blasfemias y respuestas que no parecían venir de ella, sino de algo más, algo oscuro. Los sacerdotes se dieron cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que pensaban. Anneliese no solo mostraba signos de posesión, sino que además su fuerza parecía multiplicarse con cada día que pasaba. No importaba cuántos exorcismos se realizaran, su sufrimiento solo aumentaba. Sin embargo, los sacerdotes no podían detenerse, pues creían que, si abandonaban, el mal dentro de ella prevalecería. Las sesiones de exorcismo se convirtieron en una rutina diaria, y su dolor, físico y psicológico, aumentaba con cada ritual. Lo que comenzó como una serie de oraciones de liberación, pronto se transformó en una guerra de resistencia. Los sacerdotes, aunque convencidos de que estaban haciendo lo correcto, comenzaban a cuestionarse si el mal que luchaban por expulsar realmente estaba dentro de Anneliese, o si había algo mucho más complejo en juego. Pero ya era demasiado tarde para detenerse. A medida que los exorcismos se prolongaban, la salud de Anneliese se deterioraba gravemente. Lo que antes era una joven llena de vida, ahora se estaba convirtiendo en una sombra de sí misma. Su cuerpo se volvía cada vez más frágil. Su piel se tornaba pálida, y sus ojos, vacíos de cualquier luz, parecían reflejar solo oscuridad. A pesar de los esfuerzos de los sacerdotes y de sus padres, Anneliese parecía estar perdiendo la batalla, y su sufrimiento físico y emocional alcanzaba niveles insoportables. Los exorcismos se realizaban varias veces al día, con oraciones y rituales que, en lugar de aliviarla, parecían intensificar la presencia del mal. Anneliese, atada a la cama, continuaba mostrando una fuerza sobrehumana. Sus gritos de dolor y desesperación eran inauditos, y las blasfemias que lanzaba se volvían cada vez más crueles y grotescas. En uno de los rituales, llegó incluso a golpear su cabeza contra la pared hasta quedar cubierta de sangre. Los sacerdotes, horrorizados, no sabían si estaban haciendo lo correcto, pero seguían adelante con la esperanza de que la liberación estuviera cerca. Lo más perturbador de todo era cómo Anneliese se transformaba durante los exorcismos. En ciertos momentos, parecía ser completamente otra persona. No solo hablaba en lenguas que no entendían, sino que también tenía visiones de figuras demoníacas que le susurraban al oído. La joven comenzaba a autolesionarse, provocándose heridas y mutilaciones. En su desesperación, incluso trató de morderse a sí misma, como si el dolor fuera el único refugio que podía encontrar. Cada vez más personas se acercaban al caso, pero la situación empeoraba. La familia, aislada y sin el apoyo adecuado, seguía dependiendo completamente de los sacerdotes, quienes, a pesar de su fe y de sus esfuerzos, se veían incapaces de frenar el sufrimiento de Anneliese. La joven ya no podía comer, beber o dormir sin que su cuerpo se desintegrara más. La pregunta seguía rondando: ¿era esto una posesión demoníaca o una enfermedad mental que nadie había sabido tratar? La intervención médica seguía ausente, y los sacerdotes, convencidos de que lo que estaba pasando era un ataque de fuerzas demoníacas, no entendían que lo que su hija necesitaba era atención psicológica urgente. A lo largo de los meses, Anneliese pasó de ser una chica sana y devota a una joven completamente quebrada, atrapada entre el dolor físico y las fuerzas que, según su familia y los sacerdotes, la poseían. Mientras tanto, los gritos y las maldiciones seguían resonando en la pequeña habitación donde se realizaban los exorcismos. La pregunta que nunca tuvo respuesta fue si, al final, Anneliese estaba siendo atacada por fuerzas invisibles, o si simplemente estaba siendo víctima de un sistema que no supo escucharla. El 30 de junio de 1976, después de meses interminables de exorcismos, Anneliese Michel finalmente sucumbió al tormento físico y emocional al que había sido sometida durante los últimos días de su vida.
Su salud ya estaba completamente deteriorada, ya no podía moverse ni hablar, su cuerpo estaba tan frágil y desnutrido que las pocas palabras que lograba pronunciar se ahogaban en una respiración superficial y quebrada. Anneliese, quien antes era una joven activa y llena de vida, había sido transformada en una sombra de sí misma, completamente destruida por los meses de tortura. La joven ya no podía sostenerse en pie, y su piel, una vez saludable, se encontraba pálida y reseca, cubierta de heridas provocadas por su propia mano. Se negaba a comer, a beber e incluso a descansar. Los exorcismos, lejos de aliviarla, parecían intensificar su sufrimiento. Al principio, los sacerdotes creyeron que con cada oración y cada invocación estaban expulsando a los demonios que la poseían, pero pronto comenzaron a preguntarse si de verdad estaban haciendo lo correcto. A pesar de los síntomas de agotamiento extremo y la desnutrición que evidenciaban que algo no iba bien, Anneliese seguía luchando en lo que parecían ser episodios de posesión. Su cuerpo se retorcía, sus ojos se desorbitaban, y sus gritos resonaban como los de un ser completamente ajeno a la joven que una vez fue. El 30 de junio, después de una última sesión de exorcismo, Anneliese dejó de respirar. Su muerte fue, según los informes oficiales, causada por desnutrición extrema y deshidratación, agravadas por la falta de atención médica adecuada. Sin embargo, la causa de su muerte no fue la única que causó conmoción. Lo que más impactó fue la manera en que había llegado hasta ese punto. Había sido sometida a meses de un sufrimiento insoportable, en el que se le negó el tratamiento médico necesario. Los sacerdotes y sus padres, que creían fervientemente que ella estaba poseída, no lograron reconocer que el sufrimiento de Anneliese era, en última instancia, causado por su mal estado físico y la falta de intervención médica. Su muerte no solo fue una tragedia para su familia, sino que también dejó una huella imborrable en la sociedad alemana y más allá. La noticia de su fallecimiento se esparció rápidamente, y el caso de Anneliese Michel pronto se convirtió en un símbolo de la lucha entre la fe y la ciencia. Mientras algunos insistían en que su muerte era el resultado de una verdadera posesión demoníaca, otros lo veían como un caso de negligencia médica y abuso. El juicio que siguió fue uno de los más comentados en la historia reciente de Alemania, ya que involucraba un conflicto fundamental sobre cómo tratar los trastornos mentales y los límites de la intervención religiosa en la vida de una persona. El juicio no tardó en llegar. Los sacerdotes involucrados, Ernst Alt y Arnold Renz, fueron arrestados y acusados de homicidio por negligencia. Junto a ellos, los padres de Anneliese también enfrentaron cargos, ya que no buscaron el tratamiento médico adecuado para su hija. La defensa tanto de los sacerdotes como de los padres se basó en la creencia de que Anneliese estaba poseída por demonios y que el exorcismo era la única forma de salvar su alma. La controversia sobre la posesión y la medicina moderna se convirtió en el tema central del juicio. En el tribunal, los abogados de la defensa argumentaron que Anneliese había sido víctima de fuerzas demoníacas más allá de su control, mientras que los fiscales sostenían que la joven había sido negligentemente desatendida en un momento crítico de su vida, lo que llevó a su muerte prematura. Finalmente, el tribunal dictaminó que la muerte de Anneliese fue el resultado de una negligencia grave por parte de los sacerdotes y sus padres. Ambos sacerdotes fueron condenados a prisión, y los padres de Anneliese también enfrentaron cargos, aunque con sentencias más leves debido a su creencia genuina de que estaban actuando en beneficio de su hija. El caso de Anneliese Michel fue un claro recordatorio de las tensiones que existen entre la fe religiosa y la medicina, especialmente cuando se trata de trastornos mentales y enfermedades que pueden confundirse con posesión. El juicio y la condena de los sacerdotes y los padres de Anneliese marcaron un precedente importante en Alemania y en otras partes del mundo en cuanto al tratamiento de los trastornos mentales y la intervención religiosa. La historia de Anneliese Michel es mucho más que la de una joven que murió bajo circunstancias trágicas. Su caso es un espejo en el que se reflejan los temores y las creencias de una sociedad que lucha por comprender lo que ocurre cuando la ciencia y la fe se enfrentan. Aunque Anneliese Michel ya no está con nosotros, su legado sigue vivo, y su historia sigue siendo un tema de discusión, tanto en el ámbito médico como religioso, además de ser una advertencia de lo que puede ocurrir cuando la ignorancia y la desesperación se apoderan de la vida de una persona. El caso de Anneliese plantea una pregunta fundamental que resuena incluso hoy.
¿Qué sucede cuando el sufrimiento humano se enfrenta a la interpretación de lo sobrenatural? Este caso subraya cómo las creencias personales y las visiones religiosas pueden nublar el juicio y desviar la atención de las soluciones prácticas y científicas. A lo largo del juicio, la comunidad médica y la religiosa chocaron en sus visiones del mundo. Para los médicos, lo que Anneliese experimentaba era el resultado de trastornos mentales, mientras que para los sacerdotes y sus padres, todo se reducía a una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre lo humano y lo demoníaco. Una de las principales reflexiones que deja este caso es cómo las creencias culturales y religiosas pueden influir en las decisiones críticas. Los padres de Anneliese, profundamente religiosos, creían que la única forma de salvar a su hija era a través de un exorcismo. Esto refleja la profunda conexión que muchas personas tienen con sus creencias religiosas y cómo, en situaciones extremas, estas creencias pueden hacer que se tomen decisiones que parecen razonables desde el punto de vista espiritual, pero que son peligrosas y dañinas en el contexto de la salud mental y el bienestar físico. Este caso también nos recuerda la importancia de no dejar de lado la ciencia y la medicina. Los médicos, al principio, hicieron lo que pudieron, pero el diagnóstico erróneo de epilepsia temporal y la falta de intervención adecuada durante las fases más críticas del caso de Anneliese señalaron una falla grave en el tratamiento. Si bien no se puede negar la importancia de la fe para muchas personas, este caso también plantea preguntas sobre los límites de la intervención religiosa en la vida de una persona. Anneliese Michel, atrapada entre el miedo de ser poseída y el amor incondicional de unos padres que solo querían salvarla, se convirtió en la víctima de un sistema que no supo o no quiso escucharla cuando lo necesitaba. Este caso nos invita a reflexionar sobre cómo las personas pueden caer en manos de quienes, a pesar de sus buenas intenciones, toman decisiones erróneas debido a una falta de comprensión de los trastornos mentales y de salud. El juicio posterior a la muerte de Anneliese fue, por un lado, una forma de justicia, pero también fue un recordatorio amargo de que, cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo con alguien, las consecuencias pueden ser devastadoras. Los sacerdotes fueron condenados y los padres, aunque con sentencias más suaves, también fueron considerados responsables. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿realmente se trataba de una posesión demoníaca o de un trastorno mental grave que no fue tratado adecuadamente? Si hubieran buscado atención médica adecuada, si los exorcismos no se hubieran impuesto como la única solución, ¿habría Anneliese sobrevivido? La respuesta, lamentablemente, la conocemos demasiado tarde. El legado de Anneliese también resalta una preocupación más profunda sobre el trato a las personas que sufren de enfermedades mentales. Anneliese no solo padeció una grave enfermedad, sino que también fue víctima de una sociedad que, en muchos aspectos, todavía ve la salud mental con escepticismo o, peor aún, con ignorancia. Aunque hemos avanzado en nuestra comprensión de los trastornos mentales, historias como la de Anneliese nos recuerdan que aún queda mucho por hacer para que las personas reciban el tratamiento adecuado sin ser juzgadas o rechazadas debido a sus creencias. Una de las lecciones más dolorosas que deja el caso de Anneliese es que la lucha interna de una persona no siempre es visible para quienes la rodean. Mientras Anneliese sufría, su familia, los sacerdotes y la sociedad en general no entendían que lo que ella necesitaba no era una intervención religiosa, sino un tratamiento médico adecuado y compasivo. Esto nos deja con una pregunta difícil: ¿cuántas personas en nuestra sociedad están sufriendo en silencio, atrapadas en un ciclo de desesperación, porque no entendemos lo que realmente están experimentando? Anneliese no fue solo una víctima de la posesión o la enfermedad mental, sino también de un sistema que no supo reconocer su sufrimiento a tiempo. Finalmente, la historia de Anneliese nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la fe y el sufrimiento humano. Su historia es un testimonio de lo que ocurre cuando la desesperación se encuentra con la fe ciega. Aunque su familia actuó desde un lugar de amor y creencia, el resultado fue trágico. Esto nos plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la espiritualidad y la ciencia, entre la fe y la razón. Los casos de personas que sufren deben ser tratados con compasión y un enfoque multidisciplinario en el que no se subestimen las creencias religiosas, pero tampoco se ignore la necesidad de un tratamiento médico adecuado.
El legado de Anneliese Michel sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la ignorancia, el miedo y la desesperación. Es un recordatorio de que, cuando se trata de la vida humana, nunca debemos dejar que nuestras creencias o nuestros temores nublen la comprensión de lo que realmente está sucediendo. La historia de Anneliese no es solo un caso de posesión o enfermedad mental, sino un reflejo de la importancia de escuchar, entender y cuidar a aquellos que sufren.